nuestras expresiones de adoración van disponiendo no solo corazón, sino también mente hacia la palabra misma, ¿no? Y cuando hablo de disposición es solamente escucarle al Señor, ¿no? Mientras va ubicando el texto, de repente, los que tienen su celular prendido aún, apáguelo, por favor. Por amor a todo el resto que estamos aquí, porque cualquier celular que suena nos distrae, ¿no? Así que apáguelo, por favor. Lucas capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 16 hasta el versículo 19. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, refiriéndose a Jesús, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos. Padre, mientras te hemos ido adorando, has regresado nuestra mente hacia tu propia persona, y nos conviene que la regreses a tu propia persona, porque a partir de ese punto es que podemos reflexionar, meditar, ponderar en nuestros corazones no solo tu presencia, sino el escrito está. Y en base al escrito está, has determinado que nuestros estilos de vida sean ajustados a la medida precisa de lo que dices según tu voluntad. Así que ayúdanos a afinar, Señor, nuestra vida, a ajustar nuestra vida a la medida de tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, y sobre todo en medio de este tiempo de adoración, conduce nuestro corazón hacia tu misma presencia, Padre, a poder oírte, que podamos escoger la mejor parte en esta mañana, oírte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento, por favor, allí. Estamos en nuestra serie, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Espero que no olvide esa pregunta que debe, como decíamos, gravitar sobre el corazón y debe estar ahí en nuestra mente, en cada decisión que tomemos, en cada proyección de vida que hagamos. Necesitamos preguntarle a Dios. Si realmente decimos que conocemos a Dios, todos los asuntos de nuestra vida deben estar puestos delante de la presencia de Él, deben estar siendo consultados ante Él. Jesús dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Esa es la razón por la cual debemos estar evaluando toda intención del corazón delante de su presencia. El domingo pasado, dentro de esta serie, el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor respondiéndonos, conóceme, decíamos la semana pasada, ¿no? Esa es la respuesta de parte del Señor. Pero también decía la semana pasada, con 45, 50 minutos, no podíamos pretender conocer al Señor y ya. Necesitábamos un poco más de tiempo para esto, y en eso estamos. Así que vamos a entrar a esta segunda parte de esa respuesta de parte del Señor del domingo último, conóceme. Esta es la segunda parte, y basada en este texto, que es el momento en que el Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal aquí en la tierra. El Señor vivió 33 años sobre esta tierra, 30 años se preparó para un ministerio de 3 años. Y es imposible, mis hermanos, y parto de ahí, es imposible tratar de entender la misión de Dios, que estamos tratando de cada vez entenderla mejor. Es imposible tratar de entender la misión de Dios sin ver a la misión de Dios y entenderla a la luz del compromiso de Jesús con la misión de Dios. O sea, conocer a Jesús es conocer el compromiso que Él tenía para con la misión de su propio Padre. Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a entender la misión y a actuar como Jesús actuó, con ese mismo compromiso que Él puso en la misión de su Padre. Nosotros podemos imitarlo. Y de hecho que el Señor quiere que hagamos eso. Recordemos, mis hermanos, dijimos la semana pasada que la misión de Dios no es una definición. La misión de Dios abarca la restauración del reino de Dios sobre su creación. La misión de Dios no tiene que ver solo con la salvación del ser humano. Es una parte de la misión de Dios, pero no es toda la misión de Dios. Repito, la misión de Dios abarca la restauración completa de todo, del reino de Dios sobre la creación.
porque eso es lo que cayó cuando Adán y Eva pecaron. Y dentro de esa restauración, como decía, está la salvación del ser humano. Por eso es que dijimos el domingo pasado que la misión de Dios tiene una dimensión integral. ¿Por qué? Porque lo incluye todo. Lo incluye todo, incluye la creación, incluye al ser humano, incluye todo lo creado está incluido dentro de la misión de Dios, la redención de todo eso. Por eso toda la creación, aparte del ser humano, gime a una por el pronto regreso del Señor. Cuando Cristo Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra, lo anuncia, como acabamos de leer, en una sinagoga de Nazaret, que es el lugar donde él se había criado. Regresamos a este texto de Lucas capítulo 4. Y él Lucas describe este momento, pero capte estos detalles. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído cientos de veces probablemente el texto y que pretende conocerlo, pero yo le pido descanse sobre su Biblia, vea lo que dice su Biblia, porque hay cosas que hemos perdido de vista. Regreso al versículo 16, dice que Jesús entra en esa sinagoga conforme a su costumbre. Todos los judíos iban a la sinagoga. ¿Y cuál era la dinámica dentro de una sinagoga? Bueno, se sentaban, tenían un tiempo de adoración, había un tiempo de lectura de la palabra y la lectura de la palabra la podía tener cualquiera de los asistentes allí. Algunos eran invitados, otros se ofrecían, pero el que estaba a cargo de la sinagoga escogía un rollo de las escrituras que tenían en ese tiempo y se lo alcanzaba al que había expresado su deseo de leerla y simplemente abría el rollo y leía lo que le habían entregado. Entonces Jesús está en ese punto, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, dice. En ese momento es Jesús el que se ofrece a leer. Y se le dio, ahora capta esto, dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Él no escogió el libro, no para que después digan, no, esto estaba ya arreglado. Él fue y adrede para hablar de él, escogió el libro de Isaías. Para no decir eso, hubo otra persona que le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, que en realidad es el rollo, no existían libros como los tenemos en este tiempo, halló, dice, el lugar donde estaba escrito. Eso de halló el lugar no es una casualidad, mis hermanos. Entonces, él toma esta porción del profeta Isaías, halla el lugar donde estaba escrito, decía, no es una casualidad, eso es parte de la misión de Dios, que llegara en ese momento Jesús a esa sinagoga, que se le alcanzase el libro del profeta Isaías, que cuando abriese el rollo exactamente estaba el pasaje que debía leer. Esas no son casualidades, eso es plan de Dios. Y cuando hablamos de plan de Dios estamos en la misión de Dios. Entonces lee lo que está escrito ahí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y se da cuenta, el Espíritu del Señor está sobre mí. Inmediatamente Jesús lo lee como que Él mismo está diciendo eso. No es que Dios a través del profeta Isaías, no, Él se escucha. Todos lo entendieron así en la sinagoga. Va a ver las reacciones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué todos escucharon que Jesús que está hablando como si Él fuera el que escribió esto? La respuesta es sí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este texto del profeta Isaías, evidentemente, usted conoce, usted sabe, está dirigido al pueblo de Dios, es decir, a Israel. Específicamente está dirigido al pueblo de Israel. Si usted va hacia el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, los primeros versículos, usted se va a encontrar con este texto. Eso es lo que está leyendo el Señor Jesucristo. Pero a pesar que está dirigido hacia el pueblo de Israel, es un texto mesiánico, evidentemente, porque está hablando del Mesías, el Mesías enviado a la nación de Israel. Pero escuche esto, de manera intencional el Señor Jesucristo, de manera intencional, no lee todo el texto. Por eso lo he remitido a Isaías 61. Usted con calma puede leerlo en casa, porque usted lee estos versículos que dio el Señor Jesucristo. Él leyó solamente 2 versículos, pero si usted sigue leyendo, de pronto se da cuenta que todas las palabras están dirigidas a Sión o a la nación de Israel. Está dirigido al pueblo de Dios. Pero intencionalmente Jesús no siguió leyendo, solo leyó 2 versículos. Y digo intencionalmente, no lee todo el texto, solo lee esos 2 versículos. ¿Por qué? Escuchen, hermanos, Jesús le está dando una connotación misiológica al texto.
Jesús está empezando el ministerio y está presentando la misión de Dios. Se las está abriendo a los judíos. Entonces Jesús está diciendo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pregúntese, ¿pobres dónde hay? ¿Solo en Israel? No. ¿Pobres dónde hay? En todas las etnias. Connotación misiológica. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quebrantados de corazón solamente hay en Israel? No, hay en todas las etnias. Connotación misiológica. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Dónde hay cautivos? ¿Solo en Israel? No, en todas las etnias. ¿Hay vista a los ciegos? ¿Dónde hay ciegos? ¿Solo en Israel? No, en todas las etnias. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Dónde hay oprimidos? En todas las etnias. Jesús intencionalmente está leyendo el texto y lo está direccionando, está leyéndolo con una connotación misiológica que va más allá de Israel. En otras palabras, Jesús estaba afirmando que Él es el ungido de Dios, evidentemente, para hacer llegar las buenas nuevas o el evangelio a todas las etnias. Abarca a todas las etnias en ese momento, donde estaba incluidos Israel, pero no exclusivamente Israel. Y eso es lo que le rompe el esquema a los judíos que están en esa sinagoga escuchándole. Porque la redención de Dios, mis hermanos, acabo de decir hace unos segundos atrás, es para toda la creación. El plan de salvación del hombre es parte de la misión Dei que Jesús vino a ejecutar. Por eso los judíos que estaban oyendo y que pensaban que Dios solamente era para ellos como judíos, como pueblo escogido de Dios, que las bendiciones de Dios, incluyendo la salvación, la redención, el envío de un Mesías que los salvase, todo era solamente para ellos. De pronto oyen decir a Jesús en esa sinagoga que es el enviado de Dios para ejecutar su misión, y los beneficios de esa misión que viene a ejecutar el hombre Jesús no solamente es para ellos como pueblo escogido del Señor, sino que es para todos los necesitados de todas las etnias. Eso los indignó. Y miren hasta qué punto los indignó. En versículo 22 entran en un conflicto mental. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Claro, todos lo conocían como el hijo de José, el carpintero, pero quedaron pasmados y maravillados. ¿Por qué se está apropiando estas palabras y le da esta connotación si Dios, Jehová, es nuestro Dios? Saben, Israel nunca entendió su misión sobre esta tierra. Por eso nunca pudieron ser luz a las naciones, porque no entendieron la misión de Dios. Cuando oyen esto, fíjese, versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿No deberían haberse alegrado? El Mesías estaba delante de ellos, el Salvador había llegado, lo tenían en carne propia en esa sinagoga. Pero dice, se llenan de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles, y lo querían matar. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Yo me imagino empujones, llegan al borde y de pronto Jesús voltea y simplemente los miró y nadie se atrevió a tocarlo. Esa es una manifestación no solo de Jesús el hombre, sino el Cristo encarnado. El Dios encarnado, nadie lo pudo tocar. Él pasó en medio de ellos sin ningún temor y se retiró. Pero miren la reacción. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, de la manera de pensar de Israel. Esta reacción nos habla mucho de su manera de pensar. Era la manera de ver la misión de Dios de una manera reduccionista. Ellos redujeron la misión de Dios a ellos mismos. Ellos pensaron que se trataba solamente de ellos. Esa es la visión totalmente egoísta de una nación que Dios escogió para que sea luz a las naciones. Es el mismo problema en la iglesia el día de hoy. Somos tan egoístas que nos metemos en el templo, por eso no evangelizamos mucho. Jesús dijo, igual que a Israel, ¿no? Fracasó Israel y le dio la posta a la iglesia de hoy. Y le dijo, ustedes son sal y luz de la tierra. Lo mismo que le dijo a la nación de Israel, ustedes sean luz a las naciones. Pero fracasaron porque no entendieron la misión. ¿La iglesia de hoy está entendiendo la misión de Dios? ¿Dónde comprobamos que sí entendemos? Si la entendiésemos, no habría ninguna iglesia sobre esta tierra que no estuviese en un pleno evangelismo y discipulado.
Y no solamente evangelizando a la gente, la salvación del ser humano, sino redimiendo a todo el resto de la naturaleza. Hablo de administrar mejor todos los recursos del mundo. Pero eso no está ocurriendo. Creo que usted se ha dado cuenta de eso. Eso significa entonces no hemos entendido la misión de Dios. Eso significa que la iglesia entonces no está realizando correctamente la misión de Dios. No estamos realizando correctamente la misión de Dios. ¿En qué nos diferenciamos a la nación de Israel? Eso es ver la misión de Dios y tratarla de una manera reduccionista. Ellos la redujeron egoístamente, pensaron que se trataba de ellos. Entonces, el concepto de Dios en cuanto a la misión de Dios giró en torno a ellos mismos, la hicieron y nosotros hemos seguido curiosamente ese rol hasta el día de hoy. La iglesia de hoy hemos colocado el eje antropocéntrico. La misión de Dios gira alrededor del hombre, por eso tanto énfasis en nosotros mismos. De verdad, mis hermanos, yo les ruego que ustedes sean más reflexivos, seamos más pensantes en todo lo que hacemos, el tipo de oraciones que levantamos, las alabanzas que utilizamos. Si usted se da cuenta, todo se trata de nosotros. Hablo de mí y de mí y de mí y de mí, pero no pongo a Dios en el eje central. Por años hemos cometido ese error. La misión de Dios no se trata de nosotros. Israel no entendió que no se trataba de ellos, que la misión de Dios no estaba centrada en el hombre, es decir, no era antropocéntrica, sino era teocéntrica. Dios es el eje central de su propia misión. Y la palabra de Dios nos aclaró la semana pasada, el domingo último, que el hombre no es el centro de la misión. Hablamos acerca de esto, sino la gloria de Dios. Y fuimos creados con ese propósito, curiosamente. Efesios capítulo 1, por 3 veces el apóstol Pablo nos recuerda insistentemente. ¿Por qué insisten 3 veces el apóstol Pablo en un solo capítulo? Que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Dios. Que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Dios. Que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos ovejas tontas, hermanos. La oveja es así. ¿Por qué nos compara a Dios mucho con ovejas, no? Nos olvidamos. Y regresamos al punto de nosotros nos colocamos en el centro. Por eso todo lo hacemos pensando en nosotros. Todo lo hacemos pensando en nosotros. Planificamos, nos organizamos pensando en nosotros y no debería ser así. Dios debería ser el centro. Todo lo que yo hago, consigo, alcanzo, todo tiene que girar. Tiene que haber un pensamiento misionológico, tiene que haber un pensamiento cristocéntrico, tiene que haber un pensamiento teocéntrico. O sea, todo gira en torno a Dios, no gira en torno a mí. Hermanos, tenemos que romper ese centro errado en el cual estamos viviendo. Y vuelvo a enfatizar que el cuadro que vemos, que comprueba, dijimos la semana pasada, el hecho de que hemos sido creados para la alabanza y gloria de Él y que toda nuestra vida aquí en la tierra gira en torno a eso, a darle gloria a Dios, porque al final de los tiempos nos vamos a encontrar en ese plano supremo de adoración solamente al Señor. Apocalipsis capítulo 7, revisamos la semana pasada y regreso a ese pasaje que nos corrobora lo que estoy diciendo a partir del versículo 9 y 10 de Apocalipsis 7. Este es el tiempo final último para ya en la eternidad. Todo este mundo ha pasado, es el cuadro del resto de la eternidad. Dice, después de esto miré, está hablando Juan, he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahí está, hermanos. Ahí está, se dan cuenta. El fin último. Todas las etnias sobre esta tierra, en otras palabras, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué está haciendo todas estas etnias salvadas, redimidas, que aceptaron al Señor? Están glorificando a Dios. Cuadro final. Es el cuadro último de adoración eterno. Así vamos a pasar la eternidad. Él es el centro, mis hermanos. Acá simplemente vamos entrenando. Repetimos una alabanza que tiene un contenido teológico profundo, cristocéntrico, teocéntrico. ¿Por qué? Porque solamente queremos que usted se alegre y cante un poquito. No es esa la intención, mis hermanos. Aprendamos. La intención es como los niños en el kinder. Por repetición se va grabando en nuestra mente.
Usted no sabe en qué momento, le aseguro, el Espíritu Santo va a usar la alabanza última que entonamos, las últimas alabanzas que hemos repetido, se fijan tanto en nuestra mente. Y si yo la sigo usando, tú no sabes en qué momento el Espíritu Santo la va a usar para glorificar al Señor de una manera sorprendente sobre tu vida. Pero cuando no tenemos eso y estamos desde que nos enchufamos, ¿no? En la mañana, radio romántica, ¿qué te va a quedar, no? U otros, ¿no? No sé qué otra radio, y después sirve a mí un vaso cantinero. Y se pega eso, usted sabe, ¿no? Se pega eso. ¿En qué le edifica? ¿En qué lo forma? ¿En qué glorifica al Señor? En nada. Seamos entendidos, hermanos queridos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Voy a mostrarle algo muy importante en cuanto al cambio de forma de pensar dentro de un instante. Pero esta multitud está glorificando al Señor, a quien le pertenece el plan de salvación, porque están exaltando al Señor por el plan de salvación. Esta es una visión que Juan recibió al final de los tiempos, como yo decía. Es un cuadro que nos presenta para animarnos. Es como decirnos el Señor en esta mañana, así vamos a estar. Pero recuerden que para eso vivimos, para eso estamos aquí en la tierra, para glorificar al Señor, porque vamos a terminar glorificándole al Señor. Es el fin último de nuestras vidas. No perdamos de vista eso, mis hermanos. ¿Por qué justamente entonces, regresando a Lucas 4, por qué es que les enoja tanto a los religiosos del tiempo de Jesús que Él dijera que era el Mesías y que había venido a sanar a todos los quebrantados de corazón? ¿Por qué les enoja que Jesús diga que ha venido a pregonar libertad a todos los cautivos? ¿Por qué les enoja que Jesús diga que ha venido a sanar a dar vista a todos los ciegos en todas las etnias? Sean judíos o no sean judíos, sean gentiles, sea quien fuere. ¿Por qué se enojaron tanto, hermanos? Simplemente no entendían la misión de Dios. Esa es la respuesta. No entendían la misión de Dios y por esa razón no comprendieron su rol dentro de la misión. ¿Por qué nosotros nos relajamos? Escuchamos la palabra, pero regresamos, salimos de acá y regresamos a nuestro hábito normal. Regresamos a hacer todo lo que hacemos todos los domingos, todos los días. Y si usted se empieza a analizar todo lo que va a hacer saliendo de este lugar, el resto del domingo se va a dar con la ingrata sorpresa al final del domingo. Yo le invitaría a que haga esa reflexión. Todo lo que hizo giró en torno a usted, no giró en torno a Cristo y menos a la misión de Cristo. Le aseguro que va a descubrir eso al final de su día. La pregunta es: ¿qué va a hacer al descubrir eso? No importa, sigamos para adelante nomás. No habremos cambiado nada. Israel no entendía la misión de Dios, por eso les enojó escuchar lo que dijo Jesús en esa sinagoga y por eso no entendieron su rol dentro de la misión de Dios, es decir, como Israel, ser luz a las naciones. Nunca lo entendieron. Por otro lado, no comprendieron lo que Cristo estaba revelando en ese instante referente a su compromiso absoluto con la misión de Dios, porque si usted no se ha dado cuenta, lee esto Jesús, pero Él está diciendo no solo que es Él, es el Mesías, sino está evidenciando su compromiso absoluto con esa misión. Y me quedo en esa parte porque tenemos que reflexionar en esa parte, en ese compromiso personal de Jesús con la misión. Recuerda que estamos buscando conocer a Jesús. Estamos redescubriendo este Jesús que pretendíamos conocer. Esto nos permite no solamente conocer mejor a Jesús, sino conocer mejor la misión de Dios. Entonces quiero partir de ahí, mis hermanos, en cuanto a Jesús y su compromiso con la misión de Dios. Ustedes saben, Jesús siempre enseñó claramente que Él no nació tomando forma humana por su propia cuenta. Es decir, Él decidió solo, Él quiso venir a este mundo a salvarnos y se vino por su propia cuenta. No. Jesús siempre dejó en claro que si Él estaba aquí en la tierra fue porque estaba obedeciendo a su Padre. Eso lo dejó claramente establecido. Y si estaba aquí en esta tierra obedeciendo a su Padre, entonces la venida de Cristo tenía un propósito específico, no vino por venir nada más. Si está aquí porque está obedeciendo algo que el Padre le ha dicho que tiene que hacer en esta tierra, entonces hay un propósito de por medio. Y eso nos habla de una misión que está cumpliendo obedientemente Jesús.
una misión que está cumpliendo en obediencia al Padre. Eso es evidente. Palabras del mismo Jesús para comprobar esto. Viajo rápido. Juan capítulo 7, versículo 16, por ejemplo. Palabras del propio Señor Jesucristo. Él dice, mi enseñanza no es mía. Está enseñando a un montón de gente. Dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Capte usted esa frase. Del que me envió. O sea, yo no hablo por mi propia cuenta. Alguien me ha enviado y lo que estoy diciendo es lo que el que me ha enviado ha dicho que diga. Juan capítulo 13, versículo 20, palabras del Señor Jesucristo, textuales. Ciertamente les aseguro, les digo Jesús a un grupo de religiosos, que el que recibe al que yo envío, que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra vez utiliza esa frase. Está hablando del Padre Celestial, está hablando de su Padre. Juan capítulo 6, versículo 57. Más claro todavía, Jesús dijo, así como me envió el Padre, otra vez usa la frase, así como el Padre me envió, el Padre me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Eso es interesante, yo vivo por el Padre. O sea, no hago nada que el Padre no me diga que tenga que hacer. Ya está diciendo esto Jesús. También el que come de mí vivirá por mí, dijo Jesús. Ahora, mucho más claro para entender ese propósito, que lo he enviado, hay un propósito. Palabras de Jesús, Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17. Jesús dijo, Dios no envió a su Hijo. Otra vez remite el punto de partida al Padre Celestial. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Está captando esto? Yo he resaltado simplemente en los textos la frase clave acá, ¿no? El que me envió, 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 el que me envió. Un fuerte énfasis. Nos habla de la misión de Jesús. Él vino para cumplir obedientemente un plan del Padre. Ahora, fíjese por favor. Pasa regular tiempo de años, unos 30, 40 años, y escribe el apóstol Juan, después de que Jesús regresó a su gloria, escribe el apóstol Juan su primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, y dice el apóstol Juan allí, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, dice. Y vuelve a hacer lo mismo ya Juan, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Todos estos textos, mis hermanos, que acabo de leerlos junto con usted, nos permite afirmar lo siguiente. Tomen nota, por favor, de esto y pensemos con cuidado. Nos muestra solamente una cosa. ¿Cuál? Que la misión de Jesús, escuche o lea bien, la misión de Jesús se sostuvo en esta tierra, se sostuvo cada momento sobre el paradigma o modelo de la voluntad del Padre. Dicho en otras palabras, el desarrollo de la misión de Jesús estuvo basada en una obediencia intrínseca, hermanos. En una obediencia intrínseca de parte de Jesús hacia su Padre. ¿Qué significa esto de obediencia intrínseca? Significa nada más que la motivación de Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, su motivación para obedecer era simplemente el hecho de agradar al Padre. Él sentía un placer, un agrado en hacer la voluntad del Padre. El simple gusto, la complacencia por obedecer la voluntad del Padre, eso es una obediencia intrínseca. Le pongo un ejemplo. Usted como padre lo llama a su hijo que acaba de salir de la secundaria y lo sienta y le dice, hijo, mira, hemos hecho un gran esfuerzo por tu educación hasta aquí, pero deseo como padre que hagas un nuevo esfuerzo ya tú. Nosotros nos hemos esforzado por pagar tus estudios hasta aquí, pero necesito que hagas un supremo esfuerzo, hijo. Tienes que estudiar para entrar a la universidad y hacer una carrera
y que seas un hombre de bien y esa carrera sirva para glorificar al Señor y sirva para honrar a Dios y para ayudar a tu prójimo. Entonces, haz tu mejor esfuerzo, hijo. Y el hijo le responde al padre, con el cual tiene una muy buena relación. Le dice: Padre, porque te amo, voy a obedecer lo que me estás diciendo. Porque te amo, lo voy a hacer y me complace agradarte. Eso en el caso de que fuera un buen hijo y hubiera una buena relación con el padre. Ese hijo está obedeciendo, lo que lo motiva a ese hijo es una obediencia intrínseca. No necesita recibir ningún regalo, obsequio, dinero de parte del padre, un regalo para que haga lo que tiene que hacer. No, lo hace simplemente porque quiere agradar a su papá, porque él ama a su padre. Su placer es obedecerle a su padre nada más. Sería diferente que el padre le diga: mira, hijo, esfuérzate, miras, si tú ingresas a la universidad te regalo un carro. Hijos, padres, ¿qué hijo no va a hacer su esfuerzo por eso? Todos. Un carro, wow. Seguro, padre. No me engañas, como cuando tenía 8 años, te doy una bicicleta si sacas buenas notas y nunca me la diste. No, en serio, era un carro. Lo va a hacer, hermanos. Ahora, su obediencia ya no es intrínseca, su obediencia es extrínseca. Está obedeciendo porque está siendo motivado con algo externo. Jesús su obediencia no fue extrínseca, fue intrínseca. Su único placer, el simple gusto de hacer la voluntad del Padre era lo que le agradaba a Jesús. Esa es una obediencia intrínseca, por el simple deseo de complacer al Padre. La motivación para la obediencia de Jesús estaba basada en el simple deseo personal de agradar a su Padre Celestial. Era el deseo muy íntimo y personal de Jesús. Y en ese tipo de obediencia, hermanos, en ese tipo de obediencia intrínseca estuvo basado el cumplimiento de la misión de Jesús en esta tierra. En ello estuvo basado su obediencia. Es por eso que insistentemente, usted habrá leído varias veces esto, pero lo traigo a su memoria, insistentemente Jesús dijo palabras como las siguientes. Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan capítulo 5, si retrocede un capítulo nada más, versículo 30, Jesús le responde a un grupo de judíos que querían asesinarlo a Jesús. Les dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué énfasis y qué claridad en esto en la vida de Jesús. Él no vino acá para hacer lo que se le diera la gana a Jesús. A mí me parece que esto está mejor y lo voy a hacer. No, por favor, capte esto. Esto es importante para lo que sigue a continuación, para la enseñanza que viene dentro de un momento, y que si no entiende esto, le va a volar la tapa y los sesos lo que viene a continuación. Esto es muy importante entenderlo. Obediencia intrínseca, el simple deseo de obedecer al Padre. Él no está en ninguna recompensa a Jesús. Me agrada obedecerte, Padre, y estoy acá por obedecerte a ti, y eso te complace a ti y me complace a mí. Tú eres feliz, Padre, y yo soy feliz en tu felicidad. Obediencia intrínseca de Jesús. Estas expresiones que acabamos de leer, estos textos de Juan capítulo 5 y 6, mis hermanos, estas expresiones de Jesús nos ayudan muchísimo a conocer el tipo de relación que tenía con el Padre, evidentemente. Hay una excelente relación entre el Padre y el Hijo, pero también nos ayuda a conocer el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es esto, no es el cuadro que tiene un montón de gente colgada ahí en su sala. El sagrado corazón de Jesús. No es ese el corazón de Jesús, este es el corazón de Jesús. Mírenlo de cerca, conózcalo, que Él puede ser su Señor y Él puede habitar por la fe en usted también. Este es el corazón de Jesús. Nos permite conocer el carácter de Jesús. Por eso nos importa redescubrir a Jesús en la palabra, en los evangelios. Nos muestra el carácter de Jesús, y es por eso que nos interesa, en esta mañana al menos, hermanos, nos interesa ver de cerca la manera en que Jesús obedecía al Padre al realizar la misión de Dios. Nos importa ver eso muy de cerca. Necesitamos comprender muy de cerca cómo Jesús
sostuvo su obediencia en el desarrollo de la misión de Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Necesitamos comprender a través de la vida de Jesús cómo Jesús no alteró nada del plan divino. Escuchen, no alteró nada. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. No alteró nada de la misión de Dios. Necesitamos entender cómo siguió al pie de la letra el paradigma o el modelo concebido por el Padre desde la eternidad, en perfecta obediencia intrínseca. Necesitamos entender eso para que nuestra propia obediencia al Señor sea corregida, hermanos. Porque si somos honestos, no estamos obedeciendo correctamente al Señor. ¿Sí o no? Voltea y mira al que está a tu costado, dile sí o no. Mira, vas a ver cómo te va a mirar, ¿eh? Te va a poner una cara de Santo Tomás, de Santa Rita de Casia. No, si yo le obedezco al Señor. No vamos bien, hermanos. Jesús, nos interesa conocer este Jesús y su perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Miremosla más de cerca, mis hermanos. La perfecta obediencia de Jesús a la voluntad del Padre mostró, como yo decía, su compromiso absoluto con la misión de Dios. Lo vemos comprometido con la misión de Dios. Y comprometido con la misión de Dios, por eso no altera nada del plan de Dios. Ese plan, esa misión de Dios que nació antes que cayera el ser humano en pecado, hablo de Adán y Eva. Mucho antes el plan ya estaba elaborado, desde la eternidad. Ahora, en el Evangelio de Juan, vamos entrando a aguas profundas, mis hermanos. Juan capítulo 4, regresamos a otro Evangelio. Juan capítulo 4, quiero partir de ahí con ustedes a una experiencia conocida. Leamos los 3 primeros versículos de Juan capítulo 4. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, se refiere a Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, hacia el norte. Y le era necesario, dice, pasar por Samaria. Ahora, espere allí un momentito. Veamos, fíjese a Jesús retirándose de Judea. Y por lo que dice el texto que acabamos de leer, entendemos que por alguna razón de peso en la agenda personal de Jesús, debe retirarse de Judea e irse a Galilea, hacia el norte. Por alguna razón debe retirarse e irse. Pudo haberse quedado, pero dice la Escritura que salió y se fue a Galilea. Tenía que haber alguna razón. Jesús no se movía por moverse nada más. Ahora, el texto mismo nos aclara cuál es esa razón para que no nos viajemos nosotros por nuestra cuenta. Fue por esto, por aquello seguramente. No, el texto nos aclara cuál es esa razón de peso que lleva a Jesús a retirarse de Judea para irse a Galilea. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. En todas las demás versiones, si usted lee y compara todas las demás versiones de este versículo, van a decir lo mismo. Dicen prácticamente, tenía que pasar por Samaria, tenía que pasar por Samaria. Como que era algo inevitable. Esta expresión en esa expresión, hermanos, capte esto y voy despacio, me gustaría hablar en 33 revoluciones por minuto. Esta expresión del versículo 4 nos está mostrando el deseo de Jesús por ver saciada la voluntad del Padre. Repito, y le era necesario pasar por Samaria, nos está mostrando el deseo ferviente de Jesús por ver saciada, ejecutada la voluntad del Padre. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque ya recordamos que Jesús siempre dejó en claro que Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió. Acabamos de leer unos versículos hace unos minutos. Eso lo dejó claro el Señor. Entonces, es decir, cuando leemos este versículo 4, Jesús no hacía nada que no estuviera en la agenda de la misión de Dios. Él no hacía nada que no estuviera ya escrito en la agenda de Dios, en la misión del Padre.
Entonces, cuando dice el Evangelio de Juan, en el versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria, entonces nos deja pensando en el significado de esta expresión, porque significa que lo que tenía que hacer en Samaria, pensemos hermanos, lo que tenía que hacer en Samaria, entonces estaba agendado en la misión de Dios. Si no, Jesús no hubiera salido de Judea y camino a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Es la única manera de entender el texto. No hay otra manera. Estas no son cosas simplemente porque sucedieron como nosotros, que salgo y me dio ganas de comer un helado y cruzo allá y me voy a la heladería en la esquina. Es algo circunstancial. No, Jesús no se movía así. Muchos de ustedes saben que este capítulo de Juan, y voy aclarando porque cuántas veces por eso digo, lo han leído ese capítulo, sobre todo es el encuentro con la mujer samaritana. Ese capítulo de Juan ha sido normalmente, mis hermanos, ha sido usado para hablar sobre la adoración, se ha enseñado acerca de la adoración. Sin embargo, traigo a su mente y su corazón esta mañana que este pasaje no solamente tiene que ver con la adoración, que fue el tema que conversó con la samaritana, porque ella provocó el tema porque quería desviarse. Pero quiero traer a su mente algo, no digo novedoso, yo no estoy descubriendo la pólvora, hermanos, está en la Escritura simplemente, sino que hay que entenderla. Este pasaje tiene implicaciones misionológicas determinantes. Este pasaje tiene implicaciones misionológicas, y al decir esto estoy hablando de que tiene implicancias muy marcadas en cuanto a la misión de Dios. El hecho de que Jesús hubiera dicho, me es necesario pasar por Samaria, denota ya una decisión tomada con antelación, con anticipación con respecto a los samaritanos. No sé si está comprendiendo esto. Este pueblo, los samaritanos, que para los judíos no valía ni un céntimo, mis hermanos. Para los judíos, los samaritanos no estaban en el radar salvífico de Dios. Para los judíos, los samaritanos estaban descartados y aún pensaban que eran despreciados por Dios. Eso era en el pensamiento de los judíos. Por eso no los veían como parte de su pueblo. Eran los que habían expectorado, los que no han sufrido como nosotros. Nosotros fuimos al cautiverio, la sufrimos, el Señor nos bendijo y nos trajo. Somos privilegiados, pero ustedes se quedaron aquí y se mezclaron con otras gentes. No pueden ser pueblo de Dios. Eso tenía de siglos ese revanchismo de judíos contra los samaritanos. Por eso no los veían en el plan salvífico de Dios, no los veían como parte de la misión de Dios. Pero interesante, a ese pueblo despreciado Jesús se dirige. A ese pueblo que los judíos no lo consideraban, Jesús se desvía de su ruta normal hacia Galilea para entrar en tierra samaritana, mostrando de esa manera Jesús su interés por salvarlos también a ellos. Es decir, el mensaje para el resto de los judíos era la misión Dei, también es para ellos. Pero eso no les calzaba en la mente de los judíos. Ven cómo Jesús muestra un interés sobre el mundo gentil. Entonces Jesús se toma el tiempo para llegar a una aldea lejana en su recorrido habitual por tierras judías. ¿Y para qué se dirige Jesús allí? Es la siguiente pregunta. ¿Por qué le era necesario llegar ahí? ¿Estaba ya agendado en la misión de Dios? Sí, estaba agendado, pero ¿por qué necesitaba ir a ese lugar? ¿Para encontrarse solamente con una mujer samaritana? No era solo para encontrarse con esa mujer samaritana, sino para que a través de esa mujer, a través de esa samaritana, muchos otros en esa aldea escucharan el nombre de Cristo Jesús. Porque así ocurrió. Ahora piense conmigo, iglesia, por favor, una vez más, con la agenda recargada que tenía Jesús, porque todos los días desde que Él se levantaba su agenda estaba llena. Ahora, no es que Él hiciera el día anterior agenda como muchos de nosotros y mañana que tengo, ya esto, y llenas tu agenda, ya ok, y te vas a dormir así. No, escuche, la agenda de Jesús ya estaba programada. Misión de Dios. Él vino para cumplir esa agenda. Él no alteró nada de esa agenda. En esa agenda estaba, tienes que pasar por Samaria. Hoy día tienes que pasar por Samaria. Hoy día tienes que hablar con esa mujer. Yo sé que muchos nunca vieron el pasaje de esa forma. Entonces Jesús era un robot. No, Él pudo haber dicho que no, irse a cualquier otro lugar, estaba en su voluntad. Pero recuerde,
no he venido a hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del Padre, del que me envió. ¿Cuánto hay que aprender ahí para nosotros? En cuanto a obediencia, digo, al Padre, en cuanto a la obediencia a la palabra. Ahora, fíjese, si piensen conmigo, por favor. Entonces, él se dirige a esta aldea para hablar con una persona, o sea, se desvía de toda su agenda, de todo lo que podría hacer, de todos los bloques de multitudes que pueden ser beneficiados con el Evangelio, se retira de todo eso y pasa por Samaria para hablar con una persona, con una sola persona. Algunos podrían pensar y decir, qué bárbaro Jesús, el tiempo que desperdició con esa única persona cuando pudo haber aprovechado mejor su tiempo del desarrollo de la misión de Dios, hablando a las multitudes. Total, había que llegar a la mayor cantidad de gente, salvar a la mayor cantidad de gente. Esa es nuestra forma de pensar, hermanos. Y quizás así nos hemos estado moviendo en la misión de Dios, en el evangelismo, en el discipulado. Y hasta alguien podría pensar y podría decir, viendo este pasaje, Jesús no administró bien el tiempo para desarrollar la misión de Dios. Que perdió el tiempo en ir a buscar a una mujer, a hablar con una mujer, cuando podía estar enseñando a multitudes. Pero escuche, tenemos que recordar que Cristo, esto es importante, hacer un paréntesis y recordar esto, Cristo fue un fiel mayordomo de los recursos que le dio el Padre. O sea, Él no desperdició ni un solo segundo de su vida, todo lo administró ajustado a la misión del Padre. Así que si Jesús salió de su ruta aquel día, invirtiendo tiempo para ir a Samaria, invirtió esfuerzo para encontrarse con esta mujer, esperarle en aquel pozo y hablar con ella, no fue solamente, hermanos, por favor, anote y piense esto conmigo, no fue solamente para hallar a una samaritana pecadora y salvar su alma. No se desvió solo para llegar a ese pozo, solo para salvar esa alma, aunque muchos mensajes he escuchado referente a eso. Él fue porque le importaba esa alma y la tenía que salvar. Cierto que a Dios le importan todas las almas, pero solo moverse por esta. Por eso digo, no solamente fue para hallar a esta samaritana y salvar a su alma perdida. No, hermanos, había una razón mucho más alta y poderosa que esa. Había una razón mucho más alta que solamente ir a encontrarse con esta mujer y salvarla. Entendamos esto mejor. Vamos descubriendo que ese pozo donde se encontró con esta mujer samaritana estaba en la agenda de la misión de Dios. Entonces, releyendo el versículo 4, Jesús inicia su recorrido camino hacia Samaria, llega allí, encuentra a la samaritana, conversa con ella, la confronta y observemos los resultados, versículos 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces, dice el verso 30, salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Ya vamos entendiendo el propósito de Dios, vamos entendiendo la misión de Dios. No se trataba solo de esa mujer. Yo dije hace unos instantes, no sé si la captó y ahora lo entiende mejor. No solamente fue por ella, fue porque a través de ella muchos otros iban en esa aldea a escuchar el nombre de Jesús. Y ahora, fíjese por favor, verso 39 al 42. Verso 39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, de Jesús, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí tiene usted la misión de Dios. Qué perfecta, hermanos. A mí me sorprende leer estos pasajes. Esto es sorprendente. Ahora entendemos por qué Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Lo ve más claramente? No se trataba solo de una mujer. Y tampoco, escuchen,
no se trataba tampoco de la multitud de estas personas. No, ya lo dijimos, no es solo para encontrarse con la samaritana, sino que es a través de ella que escucharan muchos otros acerca de su nombre, pero estos escuchan, ya no por el testimonio de la mujer, sino ellos mismos le escuchan a Jesús y llegan a la conclusión, este es el Salvador del mundo. Ok, era por todos ellos que tenían que ir a Samaria, no solamente por ellos, hermanos. Había una razón mucho más alta y poderosa que es esa. ¿Cuál es esa razón? La obediencia a la voluntad del Padre. La obediencia a la voluntad del Padre. Ahora, escuche, en este mismo capítulo tenemos una interesante, en el capítulo, en este mismo capítulo 4 de Juan que estamos, hay una interesante conversación que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos que nos ayuda a entender lo que le acabo de decir. Que lo más importante para Jesús era la obediencia a la voluntad del Padre. Hay una interesante conversación que Jesús tiene con sus discípulos, quienes llegan, después de que él termina de conversar con la mujer samaritana, ellos llegan y lo encuentran conversando con la samaritana. Pero miren lo que ocurre en esa conversación, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Porque la mujer se había salido disparada para ir a buscar a las demás personas para decirle lo que había ocurrido. Mientras ocurría eso, ellos hablan con Jesús y Jesús les dice, fíjense cuál es el centro de la conversación con los discípulos, verso 32. Él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que yo haga la obra que me mandó a hacer. Está hablando de la misión de Dios, pero fíjense lo que hace Cristo Jesús. El centro de la conversación evidentemente es la voluntad de Dios. Y es interesante que Jesús hace una analogía entre la comida natural, la comida física y la voluntad de Dios. Y es allí donde apunta la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Lo he puesto por escrito. Lea bien esto, por favor. De manera que para los, así como para los discípulos era una necesidad insuperable, hermanos, como para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Tomar alimentos cada vez que nuestro cuerpo nos los exige, así de tan urgente, era para Jesús una necesidad obedecer la voluntad de su Padre. Ahí está la analogía. No sé cuántos vinieron sin desayunar y ya hasta su cuerpo le está, apúralo, apúralo, apúralo. El sándwich, tengo hambre. Apúrese, pastor, no he desayunado. Te exige el cuerpo. Ya quiero que lo entiendas desde esa perspectiva que todos le hemos sentido en algún momento. Esa necesidad apremiante, tengo que ir a comer algo. Esa necesidad apremiante para Jesús era el equivalente. Así es apremiante para mí obedecer la voluntad del Padre. Ojalá fuera así para nosotros, hermanos, de apremiante. Esa voluntad quedó expresada en el versículo 35, cuando les dijo mucho, versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y en el 34 aclara, mi comida es que haga la voluntad del Padre, que acabe lo que Él me ha enviado a hacer, ¿no? Y les dice en el verso 35, le digo, ahí está la ejecución, ¿no? No decís vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, aquí está la respuesta de Jesús, ¿no? Aquí quedó expresada la voluntad. Dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos, los campos están listos para la siega. En el cumplimiento de la misión de Dios, mis hermanos, ese campo, es decir, ese campo en tierras samaritanas estaba listo para cosechar. Por eso Jesús estaba ahí. Porque el Padre ya lo tenía listo para cosechar, estaba listo para ser cosechado. Jesús llegó para cumplir ese plan en la misión de Dios a Samaria. El cumplimiento de ese plan, mis hermanos, en Samaria estaba por encima. Escuchen esto, por favor. Aquí sí voy a decirle en 33 revoluciones por minuto. El cumplimiento de ese plan en Samaria
estaba por encima de la necesidad de salvación de esas personas. Jesús llegó para ejecutar la misión de Dios, impulsado por su placer de obedecer al Padre. El Padre le mandó: tienes que estar en Samaria. Y esa obediencia de Jesús estaba por encima de la propia necesidad de ser salvadas esas personas. No sé si está entendiendo eso. Quiero explicar esto con el siguiente capítulo rápidamente, como un segundo ejemplo, el capítulo 5 de Juan. Porque acá hay una manera extraña de ministración que tiene el Señor Jesucristo en la misión de Dios que está desarrollando. Esa forma de ministrar que vamos a ver en este capítulo 5, en el pórtico de una de las entradas a Jerusalén, porque tienen varias puertas de ingreso a Jerusalén. Y dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le pregunta: ¿quieres ser sano? Ahora, por favor, fíjense en esto. Esta es una manera media extraña de ministrar de parte del Señor. Es una ocasión media rara, diría yo. Esa forma de ministrar en el pórtico de Betesda está demostrando que su ministerio que estaba desarrollando Jesús estaba ligado a un plan establecido. No es una casualidad, hermanos. Es un plan establecido en el trono celestial con anterioridad. Lo que está haciendo Jesús en ese momento con este hombre ya está en el plan de la misión de Dios. Y el cumplimiento de ese plan establecido con anterioridad está por encima de la necesidad personal de ese paralítico o de todos los enfermos ahí presentes. Jesús está ahí para obedecer al Padre. No está solo para salvar al paralítico o sanarlo, está por encima de eso, está obedeciendo al Padre. Sígame en el texto, por favor. En ese pórtico de Betesda, era uno de los lugares donde se reunían todos los, déjenme llamarlo así, los rechazados, los expectorados por su sociedad, por alguna afección física, porque los consideraban inmundos, entonces no los consideraban, no existían para la sociedad. Y allí están, esperando una gracia de Dios. No voy a entrar en este tema, pero Dios en su gracia permitía que un ángel moviera el agua y el primero que entraba en contacto con el agua era sanado. Entonces no muchos lograban eso, evidentemente. Pero ahí está Jesús preguntando a un hombre que 38 años lleva postrado, le hace una pregunta aparentemente irrelevante, mis hermanos. Verso 6, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esa, Señor? Un hombre que ni siquiera podía moverse, que no tenía ninguna esperanza de alcanzar las aguas cuando el ángel las moviera, no tenía ninguna esperanza de recuperarse. Miren la respuesta del hombre ante la pregunta de Jesús. Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Voy a parafrasear la respuesta de este paralítico. Lo que le respondió a Jesús fue: Señor, perdón, ¿cuál es tu pregunta? ¿Quiero ser sano? Naturalmente que quiero ser sano, pero no puedo. ¿No te das cuenta que no puedo? ¿Por qué te burlas de mi impotencia? Es la forma como, es la vida de este hombre, 38 años postrado ahí. Se aparece alguien, como Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esa, Señor? Me extraña. ¿No me estás viendo en mi condición? Pero lo que Jesús estaba buscando en este hombre al hacerle esta pregunta era que, escúchame, y eso sigue hasta el día de hoy, y puede ser tu caso, quería que el hombre admitiera su estado. Si estoy tan mal que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y al admitir su estado, evidentemente, Jesús busca que admitamos nuestra necesidad de Dios. Yo no puedo hacer nada,
pero tú sí puedes, Señor. Cuando este paralítico le dice en el verso 7, Señor, cuando emplea el término Señor, Kyrios, ya está reconociendo a Jesús como el que tiene las posibilidades de hacer lo que él no puede hacer, es decir, sanarlo, levantarlo. Es interesante, mis hermanos, ver que la sanidad y el trato con este hombre en especial, en verdad, escuchen, era un prototipo de lo que podía suceder con cualquiera de los demás enfermos que estaban a su alrededor, que eran muchísimos y hemos leído. Era un prototipo. Dios estaba tratando con este hombre y está estableciendo como un modelo, un prototipo de lo que le puede ocurrir a todo el resto. Pero, aquí va el punto, pero Jesús solo está sanando a ese único paralítico. Entonces nos sacude inevitablemente la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús no sanó a todos los demás que tenían las mismas necesidades y estaban ahí delante? Ya ve que nosotros damos las explicaciones al toque rápido. Nosotros tenemos la respuesta, los evangélicos tenemos las respuestas, somos soberbios, pues. No entendemos lo que Jesús está haciendo, hay que entender la misión de Dios. Por eso yo planteaba, fíjese, todos los minutos que hemos tomado para esa respuesta. No la menosprecio, obviamente, es su forma de interpretar, pero no es la correcta. Porque en la última media hora estoy hablando acerca de la obediencia de Jesús, que está por encima de las necesidades de las personas. La obediencia, la misión de Jesús giró en torno a la obediencia al Padre, por encima de las necesidades de los demás. ¿Por qué Jesús no sanó a los demás que tenían la misma necesidad? Solamente uno fue el objeto de la gracia de Dios y los demás quedaron desechados. Tendríamos que preguntarnos eso. La respuesta, mis hermanos, a ese interrogante la hallamos en el versículo 17. Versículo 17, Jesús le responde a los siempre críticos que están ahí a su alrededor de él y que estaban criticando y censurando por qué había sanado a ese paralítico en día sábado, porque era un día de reposo. Nadie podía hacer nada en día de reposo. Los judíos no trabajan nada, no tocan nada en día de reposo. Y Jesús responde, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora, incluyendo el tiempo de reposo, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego agrega Jesús en el versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Regresa al punto de la obediencia, Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Jesús está diciendo, en otras palabras, solamente lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Y si en la agenda del Padre llega a este pozo y solo sana a solo este hombre, yo solamente obedezco. Yo solamente obedezco. Pero Señor, ten misericordia a todos los demás. Jesús, ay, compadecido, quiebra la obediencia y voy a sanar también a este y a esta otra y esta con esa carita de gato de Shrek. Entonces también le voy a sanar. Hermanos, entendamos esto. Él estaba en misión y él cumple lo que el Padre le ha mandado a hacer. Nunca cambió nada del plan de la misión de Dios. Este es el punto, mis hermanos. Esto es lo que Jesús hizo que se desviara para ir a Samaria. Fue la obediencia intrínseca de Jesús, fue su deseo de complacer la voluntad del Padre, quien anticipadamente ya había agendado como parte de su misión que Jesús fuera a Samaria para redarguir a esta mujer, para que a través de ella muchos conocieran acerca de él, porque a pesar que los demás habían sido salvados, pero la obediencia de Jesús era la prioridad número uno. No era la salvación de ellos, era la obediencia de Jesús. Esto nos los deja muy marcado en nuestro compromiso con la misión de Dios. Lo primero que debemos ver, mis hermanos, es la obediencia a la misión de Dios. Esta fue la misma razón por la cual sanó a ese único paralítico en el pozo de Betesda. Jesús no llegó a ese pozo por la necesidad de los muchos que yacían ahí. Jesús llegó allí porque estaba agendado. Era el plan de Dios
El padre le había mandado llegar allí, tratar con ese hombre, porque ya no tenemos datos después de este paralítico, salvo lo que le preguntaron, lo cuestionaron, y él dijo, no sé, pues luego lo identifica a Jesús, él es el que me sanó, da testimonio de lo que recibió a través de él. La gente no le cree creer, a pesar que lo conocían, 38 años tendido ahí, todo el mundo lo había visto, 38 años tendido ese hombre ahí. De pronto lo ven caminando y se enojan. ¿Y quién hizo esto? Este es el hombre, Jesús, él da testimonio. Ese para mí es el punto de partida, porque después al paralítico lo perdemos, no se dice nada más de él, no hay nada de él en las Escrituras. ¿Qué hizo ese paralítico? Probablemente lo mismo que la samaritana. Fue y empezó a dar testimonio. Oye, tú me conocías 38 años postrado, pero llegó este Jesús, que ahora identifico, es el Cristo, el Mesías, me salvó, mira, estoy... Yo me lo imagino así el resto de la vida este hombre. Ese era el propósito de Dios, que muchos conocieran a través del testimonio de la samaritana o del paralítico. ¿Por qué? Por la obediencia de Jesús. La prioridad fue la obediencia de Jesús. El conocer a Jesús, mis hermanos, termino, nos permite definir correctamente nuestras prioridades en el desarrollo de la misión de Dios. Entender la obediencia de Jesús nos ayuda mucho a nosotros a priorizar también en ello la obediencia a Jesús, pero hay que tomar ciertas consideraciones. Las menciono, tome nota por favor, tome nota. Número 1, no es la necesidad, espero que ya hayamos entendido eso, no es la necesidad de las personas las cuales siempre nos van a rodear. Estamos rodeados de necesidades, de mucha gente que necesita ser ayudada, mis hermanos. Pero no es la necesidad de las personas las que deben empujarnos a desarrollar la tarea misionera. Miren lo que estoy diciendo, hermanos. No debe ser la necesidad de las personas la que nos impulsen a la tarea misionera, sino que, pastor, sino la voluntad de Dios. Lo que debe impulsarnos es obedecer a la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos esto, pues hagámoslo. Pero si no está agendado, no es parte de la misión, ¿por qué tenemos que hacerlo, hermanos? Eso sería como Jesús. Dios le mandó, anda a Samaria. No quiero ir a Samaria, me voy de frente a Galilea porque no los paso a los samaritanos. Hubiera alterado el plan de la misión de Dios. Nos hemos pasado la vida, lo digo con cuidado, nos hemos pasado la vida por muchos años, por muchos siglos, la iglesia en sentido general, en violentar la agenda de la misión de Dios, hermanos. Hemos hecho lo que creemos que es mejor. Hacemos esto, aquello, aquel evento, viaje y encuentro y retiro y todo lo demás. Pero ¿eso está en la agenda de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere que hagamos? Hermanos, necesitamos conocer la agenda de Dios y eso solo se logra entregándonos a Él. Olvidó lo que dice Romanos capítulo 12. Le remito inmediatamente ese pasaje, los 2 primeros versículos de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero es entregarnos nosotros al Señor. Y al entregarnos al Señor nos entregamos a la misión de Él. Quiero ser parte de tu misión, Señor. Pero lo que viene a continuación es tan importante como lo primero, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que ser transformado. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí está, mis hermanos. Para entender la agenda de Dios, ahí en la agenda de Dios está la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que entregarme primero, versículo 1 y versículo 2, tengo que dejarme cambiar el entendimiento. Y cómo nosotros renovamos nuestro entendimiento por el lavamiento de la palabra, mis hermanos. No hay otra forma. Por el lavamiento de la palabra. La palabra tiene que ser conocida, la palabra tiene que entrar a nuestra mente y tiene que lavar y limpiar nuestros patrones antiguos. Y es lo que estamos haciendo cada domingo. El regresar al texto está efectuando un lavamiento de nuestro entendimiento. No sé cuántos están yendo en los últimos domingos. Esto era la misión de Dios. Y tantos años que yo pensé que solamente era esto. Cuántos años que yo pensé que solamente era esto. Ahora usted saldrá, es la obediencia, no es la necesidad. Nos movemos en misiones no por las necesidades de la gente. Eso toda una vida nos habían enseñado, digamos, pensamos. Pero no es así, lo vemos en la vida de Jesús. Lo descubrimos en la vida de Jesús. Para Jesús era mucho más importante la obediencia al Padre. Y miren qué dimensión, por favor. Y es lo segundo que quiero decir. Para actuar en el campo de misión, mis hermanos, como Jesús,
Debemos tener comunión íntima con Dios como la tuvo Jesús con su Padre. Cuando tenemos ese tipo de comunión, entonces podemos saber bien, les garantizo, podemos saber bien cuál es la voluntad de Dios y cuáles son, escúcheme, cuáles son los tiempos y los lugares en los cuales nos es necesario pasar como Jesús. No crea que, yo intuyo que es en Pamplona Alta que debo ir. No intuyas. Uno tiene que tener la convicción de que Dios te está llevando a ese lugar. No nos movamos en base a nuestra voluntad o a impresiones. Me es necesario pasar por Samaria, dijo Jesús. Cuando vivimos en esa dinámica de intimidad, miren, el Señor nos muestra por dónde debemos pasar para llevar el Evangelio y va a ser exactamente como el apóstol Pablo lo mostró. ¿Recuerdan cuando fue a Macedonia? Hechos capítulo 16, no fue por su cuenta. Él tuvo una visión de parte de Dios. Dios le mostró, miren en qué términos, Hechos 16, versículo 6 hacia adelante, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: miren, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo dijo: me es necesario pasar por Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y así nacieron las iglesias en Macedonia, lo que actualmente es Grecia. Así nació Corinto ahí, así nació Tesalónica, así nació la iglesia de Filipos. Así nacieron esas iglesias. Por la obediencia de Pablo, igual como Jesús, me es necesario pasar. Dios le mostró, le abrió la agenda de la Mission Day y le dijo: tienes que ir a Macedonia. No se movió por una impresión. La intimidad con el Señor nos permite identificar esto, hermanos. Por último, conocer a Jesús de manera personal e íntima nos permite, en el desarrollo de la misión de Dios, nos permite que sea el mismo Señor que habita por la fe en cada uno de nosotros, quien nos dirija no solo a los lugares por donde tenemos que pasar, sino nos va a guiar hacia las personas con las cuales debemos encontrarnos y abrirles el Evangelio, igual como Jesús con la samaritana. No son casualidades. A Jesús le era necesario ir a Samaria para hablar con esa mujer en manera especial. Sabía con quién debía hablar, porque estaba en la agenda de la misión de Dios. Igualmente, cuando fue a Jerusalén, ¿cómo supo Jesús que debía ir al estanque de Betesda para encontrarse con ese paralítico? No es que Jesús pues pasaba, entraba por ahí, lo vemos como casualidades. No son casualidades, estaba en la agenda de la misión de Dios. Dice Juan capítulo 5, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, ese paralítico. ¿Por qué lo vio solamente a él y no a la multitud de los otros enfermos? Ya lo acabo de explicar hace un momento. La obediencia, Dios le estaba mandando a este es el que me va a glorificar después. A este es el que tienes que sanar. Y Jesús simplemente obedeció. ¿Se acuerdan? Miren cómo funciona esta dinámica, y dejo estas figuras nada más en su mente, que usted las debe conocer para que se vaya cavilando en su corazón cómo es que Dios nos dirige hacia las personas específicas, ¿no? En Hechos capítulo 8, recuerdan, Felipe fue guiado a encontrarse con un etíope en un camino abandonado, desierto. ¿Por qué con el etíope precisamente? Pregúntese eso. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 fue guiado para ir a la casa de un soldado específicamente llamado Cornelio. ¿Por qué solo con ese soldado? Hechos capítulo 16. Pablo fue dirigido a la ciudad de Filipos y sale un día, después de estar varios días, va al río, no por casualidad, va a un río donde encuentra un grupo de mujeres que estaban en oración, se sienta allí, ora con ellas, les abre el Evangelio y una mujer de nombre Lidia se convierte. Esta mujer abre su casa, los hace quedar incluso a Pablo por un tiempo, y en esa casa nace la iglesia en Filipos.
No son casualidades. Dios nos guía a las personas. ¿Por qué? Está en la agenda de la misión de Dios. Me preguntaba, Dios habrá abierto puertas, te habrá indicado, pero nosotros, no, que estoy ocupado haciendo esto, aquello. No nos fijamos en la agenda de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, habrán perdido la oportunidad por nosotros, porque Dios no las abandona, de que nosotros lleguemos a esas personas específicamente para abrirles el evangelio? Y tú no sabes lo que puede ocurrir con esa persona, por dónde puede seguir creciendo el evangelio a través de esa vida. No lo sabemos. Pero si no somos tan sensibles como el Señor para ir hacia donde Dios nos dirige por intimidad, por comunión con Él, nunca vamos a identificar, mis hermanos, nuestras vidas son vacías y sin fruto. Me ocupo de mi negocio, en lo que hago, en lo que gano y lo gasto y gano y lo gasto. Esa es la vida para mí. Como, duermo, me levanto, trabajo, como, duermo, me levanto, trabajo. Qué terrible esa vida, hermano, sin ningún propósito de existencia. Esta es una verdadera vida con propósito, ser parte de la misión de Dios. Esta emocionante vida que Dios nos permite entender y tener un rol participante dentro de una gran misión que es la de Dios. Pero la obediencia es fundamental en el cumplimiento de la misión de Dios. Vamos a orar. Y creo, me da la impresión que hemos dado un paso más en este Conóceme el Señor. Ya no solamente hemos visto un gran beneficio en conocerle, sino Dios nos puede dirigir a cosas muy poderosas y grandes, pero tiene que haber una intimidad, una comunión con Él. Yo no sé si hay alguien aquí que ha escuchado o conoce el Evangelio, pero nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Pero desea ser parte no solo de Él, sino ser parte de la misión de Él. Te han hablado, te han dicho, has escuchado muchas descripciones acerca de Cristo, pero no es parte tuya. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú recibas al Dios de la misión, para que dé significado a tu existencia, para que le dé propósito a tu existencia y tu vida dé tal giro que seas útil en las manos de Dios. A partir de hoy hacia adelante, ¿qué tengo que hacer? Se estará preguntando. Bueno, recíbale en su corazón como único Señor y Salvador. Esa es la condición. Y para recibirle tiene que renunciar a su vida de pecado. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de su vida de pecado y reciba a Cristo en esta mañana como su único Señor y Salvador. Hágalo a través de una oración sencilla. Sígame si les útil en esta mañana orar junto conmigo, pero no solo la repita, sino créale en su corazón, fervientemente créale en su corazón. Dígale así: Señor, yo te rindo mi vida en esta mañana. Escuché muchos años acerca de ti, he oído tu palabra, creí que te conocía, pero no sabía que debía darte mi vida. Y menos sabía que tenía que recibirte como mi Señor y mi Salvador. Entregarte las riendas de mi vida en esta mañana es lo que quiero hacer para que tú seas el Señor sobre cada área de mi existencia. Quiero entender tu voluntad, Señor. Quiero entender tus propósitos. Quiero ser parte de ti, parte de tu misión, Señor. Por eso te rindo mi vida. Entra a mi corazón, dile. Te recibo en mi corazón de manera personal, porque quiero que seas el Señor de mi existencia a partir de hoy. Guíame según y conforme a tu voluntad. Concédeme el privilegio de ser un instrumento útil en tus manos. Que mi vida te sea útil, Señor, a partir de ahora. Por eso te rindo todo mi ser, para empezar a vivir conforme a tu voluntad. Si usted hizo esta oración de manera personal, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador por primera vez en su vida, e hizo esta oración junto conmigo, por favor, ahí donde está sentado, sea arriba o abajo, por favor, levante su brazo en alto para desde aquí yo identificar que hizo esa oración y poder orar por usted antes de terminar esta mañana. ¿Hay alguien que hizo esta oración, arriba o abajo? Solo levanta tu brazo en alto para yo verte desde aquí y déjame orar por tu vida, ¿no? Antes de que salgas de este lugar. Dios te bendiga. Mantén tu brazo en alto, por favor. Mantén tu brazo en alto. Mientras yo voy orando por ti, dale gracias a Dios por esta oportunidad, porque puede que sea la última en tu vida, no lo sé.
Yo no conozco tu vida, pero Dios sí conoce tu vida. Así que déjame orar por ti, ¿sí? Padre, te doy gracias por estas personas que en medio de su lucha personal, pero en su necesidad también, igual como ese paralítico de Betesda, no sé por cuántos años han estado viviendo en el pecado y sus vidas estropeándose, no sé cómo esa samaritana, Señor, escondiéndose de la gente para que nadie la vea en su vida de pecado. No sé cómo ha sido la vida de estas personas cuyos brazos están en alto, pero tú sí les conoces desde que nacieron. Conoces sus salidas, sus entradas, sabes lo que sienten, sabes lo que piensan, sabes lo que han vivido todos estos años. Pero ahora están expresando una necesidad, Señor. Si le han entregado tu corazón a ti, por favor, Señor, tómales para ti mismo. Glorifícate en sus vidas, muéstrales realmente que hay una mejor vida contigo que la que están llevando hasta el día de hoy. Y a partir de este instante, Señor, verdaderamente tómales, como dice tu palabra, como hijos, como hijas tuyas, y que tu Espíritu Santo repose sobre sus vidas. Y a partir de ahora caminen, busquen, Señor, conocer tu voluntad, busquen conocerte a ti y terminen siendo útiles en tus preciosas manos, Señor, para tu gloria, porque para eso los creaste. Los ponemos en tus manos, los encomendamos ante tu presencia a cada uno de ellos, nombre por nombre, Señor, porque tú los conoces mejor que nosotros mismos. Que en tu gracia, Señor, empiecen a florecer y a crecer sus vidas para honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.